Bueno, pues muy buenos días a todos o muy buenas tardes, depende de dónde estén. Soy Marisa Aguilar, estoy desde la provincia de Málaga y hoy pues voy a darles la capacitación de los productos nutricionales, de cómo podemos nosotros con los productos nutricionales de OmniLife, ¿cierto? Eh, Apoyar este gran tema que es la diabetes. Vamos a ver qué significa, bueno, todo eso. Así que vamos a dar comienzo. Venga ya. Aquí vamos. Entonces, bueno, principalmente, ¿qué es la diabetes? ¿Cierto? Eh, no, bueno, salió así, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ¿qué es la diabetes? Bueno, la diabetes es una enfermedad crónica que es producida cuando el páncreas no produce suficiente insulina. ¿Qué es la insulina? La insulina es una hormona que ayuda a regular los niveles de azúcar, de glucosa en sangre, cuando el cuerpo no puede usarlo de manera efectiva. ¿Esto qué significa? Que, a ver, tenemos por un lado, ¿cierto?, la insulina como hormona, ¿cierto?, que la función la hace el páncreas, y bueno, aquí nos vamos a ver lo que es el páncreas, que las funciones que hace y cómo algo que puede parecer tan sencillo, la producción de insulina y luego que todo esto viaje por nuestro organismo en la sangre, cómo puede, si no tiene la correcta función, ¿cierto? Las funciones que tiene aquí este órgano, como es el páncreas, cómo nos puede, digamos, hacer que la vida de una persona cambie radicalmente. El páncreas tiene dos funciones. La primera es la función exocrina, que es para la digestión, por lo tanto, pues ahí ya tenemos un sistema en el que podemos pensar el sistema digestivo, ¿cierto? Y también tiene la función endocrina, encargada de la producción de hormonas para la regulación del metabolismo. Entonces, ahora, ¿qué causa los niveles altos de azúcar? Los niveles altos de azúcar en la sangre se pasan, ¿cierto?, de la sangre a la orina, lo que desencadena un proceso que hace eliminar gran cantidad de líquido del cuerpo. Si no se trata, puede causar deshidratación severa, la cual puede llevar a un coma diabético. Ustedes piensen esto, si la persona tiene diabetes, ¿cierto? Ya vamos a llegar a eso, todos los tipos de diabetes que existen, pero si la persona tiene esta situación y se deshidrata, y por eso vienen los comas diabéticos, vamos a ver los niveles, cuáles son los correctos, todo, pero si sube demasiado, pues es complejo porque se puede caer en un tema tan grave como es un coma diabético. Y bueno, la, la, la diabetes como enfermedad, como una situación crónica, lamentablemente viene en crecimiento. Esto es un estudio que es avalado, ¿cierto?, por organismos de salud, y nos habla aquí que el crecimiento de la diabetes se le conoce como diabetes mellitus, por eso ahí está como DM. Mundialmente se estima que 422 millones de adultos están, y esto es un estudio que no está actualizado. O sea, imagínense, yo intenté buscar un estudio más actualizado, pero no sale, pero habla de un crecimiento de un 4,7 a un 8,5 en adultos. En el 2012, 1,5 millones de muertes por esta condición y a la hiperglucinemia. Más adelante vamos a ver todo lo que es eso, pero imagínense lo que es, lo que esto significa, y el 43% de estas muertes ocurrieron en personas menores de 70 años. Entonces, vean lo difícil lo complejo que puede ser esta enfermedad. Y aquí vamos a ver cuáles son los signos, los síntomas de la diabetes. Generalmente se habla que la diabetes mm, es una enfermedad silenciosa, porque cuando llegas a sentirla es porque has tenido un proceso de 5 o 10 años, ¿vale? Antes. Entonces, aquí vamos a ver lo que significa todos estos signos y síntomas, y aquí pues lo intenté poner en monitos para que lo entendamos mejor, ¿vale? Porque por ejemplo,
Y los médicos hablan de las 4P, que es la polidipsia, polifagia, poliuria, pérdida de peso. Las 4P son súper importantes de mirarlas ante una situación, ¿cierto?, de diabetes. ¿Qué significa la polidipsia? Es, como lo marca ahí en el dibujito del lado derecho abajo, mucha sed, personas que siempre necesitan estar bebiendo, ¿vale? La polifagia es esas ganas de comer, o sea, que tienen, y claro, también ahí el comer trae una situación después de, pues que lo vamos a ver más adelante, de la obesidad, pero sed, ganas de comer, la poliuria es la ganas de orinar y muchas veces sí se puede pensar que porque bebes mucho pues necesitas orinar, pero muchas veces la persona como tiene esas ganas de orinar pero va y no o orina muy poquito o no tiene, aunque sienta ganas de orinar, no tiene orina para evacuar. Entonces, eso es otro signo importante, un síntoma de una diabetes y una pérdida de peso, ¿vale? Más adelante vamos a comprender por qué la pérdida de peso está en este sentido, la vamos a asimilar a la diabetes. También una visión borrosa, porque cuando hay un compromiso, o sea, cuando hay una diabetes, se compromete la visión, entonces se comienza a ver de forma borrosa. El entumecimiento y hormigueo, sobre todo en la zona, en las extremidades, en los pies, ¿cierto? Porque pues el torrente sanguíneo y las células se quedan sin oxígeno y muchas veces pues vemos luego que desde ese entumecimiento y hormigueo, cuando no hay un control, pues empiezan las amputaciones, o sea, ya eso ya es una situación muy grave. Otro síntoma que podemos encontrar en personas que puedan tener diabetes es que cuando tienen una herida donde sea, ¿cierto? O sea, y les cuesta que cicatrice. Eso igual es una situación donde las plaquetas no funcionan bien, donde la sangre pues no se regenera esa piel rápidamente. Cuesta mucho para que puedan cicatrizar las heridas. Pues bien, aquí vamos a ver lo que es la glucosa y bueno, primero que nada voy a beber un poquito porque si no me voy a quedar sin voz. Salud. Aquí para que entendamos cierto, estos términos, vamos a ver y vamos a escuchar dentro de esta presentación varias veces lo que es glucosa, insulina y créanme que debemos diferenciar los dos términos para que entendamos muchísimo mejor esta enfermedad. La glucosa es la principal, pero no es la única fuente de energía, ¿vale? Para las actividades vitales, el común, el día a día de cada persona. Se obtiene a través del consumo de carbohidratos simples. ¿Cuáles son los carbohidratos simples? Pues, por ejemplo, el azúcar, las frutas, los lácteos. Y los carbohidratos complejos son cadenas de almidón, que son las encargadas luego pues, de llevar esta glucosa a las células. Entonces, ahí, por ejemplo, todo lo que son los tubérculos y lo que son, o sea, el almidón, ¿vale? ¿Qué pasa con la glucosa? La glucosa debe ingresar a las células y las células tienen una membrana, ¿vale? Entonces, células tenemos en todo nuestro organismo, por lo tanto es súper importante que las células se nutran, necesitan nutrirse de glucosa. Cuando hay una obstrucción, ¿cierto? Cuando no va bien el que pueda la glucosa llegar a la célula, pues ahí es donde comienza este tipo de problema, o cuando hay mucho o cuando hay poco. Entonces, la glucosa debe ingresar a las células para su utilización y requiere de diferentes componentes como transportadores de glucosa, la insulina y transportadores de sodio. ¿Qué significa esto? El sodio, por ejemplo, la glucosa no puede entrar como sola, ¿cierto?, a las células, entonces necesita del sodio, que el sodio lo relacionamos con la sal, por ejemplo. La insulina
primero debe producirse en el páncreas y es una hormona, y luego pues la glucosa se encarga de viajar por todo nuestro torrente sanguíneo y de llegar a las diferentes células. Aquí tenemos la terminología de la insulina y podemos ver que el páncreas tiene dos tipos de células que va a hacer que su funcionamiento y todo nuestro organismo funcione muy bien. Entonces, ¿cuáles son las células? Primero que nada, son hormonas, ¿vale? Y hay dos tipos de células que son las células B o las células alfa, que son las encargadas del glucagón, ¿cierto? Que se libera el torrente sanguíneo. Imagínense, se produce la insulina aquí en, en el, en el páncreas, la producimos normalmente y luego viaja por la sangre, ¿vale? ¿Qué pasa con las células B, las células beta? La insulina se libera, ¿cierto? Se libera y la glucosa la transporta a las células. ¿Qué pasa? La insulina tiene una vida media de 5 a 6 minutos, o sea que nosotros cuando comemos estamos haciendo esa fabricación de insulina. Cuando hay un déficit, dependiendo del tipo de diabetes que tenga, hay que aportarla de forma externa, qué sé yo, o hay una intolerancia. Pero normalmente la insulina es lo que demora de unos 5 a 6 minutos y se libera pues aproximadamente de 50 a 100 unidades internacional por día. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos constantemente liberando insulina, tiene un rango normal, que más adelante lo vamos a ver también, por cada miligramo, pero cuando sobrepasamos, generalmente sobrepasamos, ¿cierto? Lo normal, porque también hay un tipo que lo vamos a ver después, que es cuando es menos, también es un tipo de diabetes muy extraño, pero sí sucede. En la insulina a su vez podemos clasificarla en dos categorías. Vale. Podemos clasificarla, les decía, en dos categorías. La insulina basal, que corresponde al 50% de la insulina que nosotros secretamos al día, ¿vale? Por ejemplo, cuando estamos durmiendo, pues se sigue produciendo insulina porque pues nuestras células necesitan la insulina, necesitan la glucosa para vivir, para tener ese metabolismo que necesitamos en nuestro organismo. Si se dejase de producir, pues es muy complejo y vamos a ver las consecuencias que pueden ir más adelante. Perdón. Si podéis cerrar los micros, ¿qué pasa? ¿Se ve bien? Sí, Mari, se ve bien. Vale. Si me ayudáis a cerrar los micros, genial. Gracias, gracias, Yami. Les decía que la insulina, ¿cierto? La insulina basal es la que libera la glucosa, ¿vale? Entonces, esta la podemos hacer de forma mecánica o entre las comidas. Y la insulina postrandial es la que se libera como respuesta al consumo de glucosa. O sea, esa es cuando la otra es cuando estamos pues durmiendo, cuando necesitamos y tira de la reserva, por así decirlo. En cambio, la otra es cuando estamos consumiendo la glucosa como tal. ¿Y en qué está la glucosa? Lo decíamos que está pues en la fruta, en la verdura, en los lácteos, que depende ¿cierto? Entonces, luego, los tipos de diabetes. Según la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Hay 3 tipos de diabetes y se habla de una cuarta que la vamos a mirar ahí de forma rapidita también. La diabetes tipo 1 es hereditaria. Es una afección en la que el páncreas no produce o nada o muy poco de insulina. Como, como, como tal, pues tiene su función el páncreas. Entonces, si no produce, ya tenemos un lío, ya tenemos un problema. Entonces, la diabetes tipo 1 es generalmente
o sea, es hereditaria, es donde el metabolismo del páncreas no funciona. Al no funcionar, pues el páncreas no produce insulina. Si no tenemos insulina, no tenemos no hace todo el proceso de la glucosa, no alimentamos las células y pues ahí creamos una serie de problemas en el organismo. La diabetes tipo 2 es por Mari, malos hábitos. Dime. tú estás compartiendo las diapositivas o ya dejaste de compartir porque solo te ves tú. Yo estoy compartiendo las diapositivas. No, ya no se ven las diapositivas, solo te ves A tú. ver, vale, vamos allá. Gracias, Yami. Es que si no me decís, a ver, dos personas, bueno, vamos a admitir a esta gente llega ahí. Mm, ¿Desde qué momento no se compartía la pantalla? Cuando comenzaste con la diabetes tipo 2, tipo Vale, 1, perdón. vale, no te preocupes. Muchas gracias, Yami, y vamos a hacerla ahí. Entonces, vamos allá. Yami, me dices, por favor, si se ve bien. Sí, ¿Se ya ve? se ve. Ah, vale, súper. Muchas Ah, no, gracias. no, no, volviste a cerrarla. Se vio la A imagen ver, azul y luego ya desapareció. el uso compartido de pantalla finalizó de manera inesperada. No, es que me dice que debo reiniciar el dispositivo. No, 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 esto no puede ser. Ay, señor, ¿qué hago? Momento, pantalla. Es que dice que el tiempo. Momento, vamos a ver aquí la tecnología. Vamos allá. No sé qué está pasando, de verdad, discúlpenme. Eh, Se ve y que se mantenga, que esa es la idea, Pues se ve ¿no? que vas a compartir, pero pues toca esperar. Porque yo lo Ahí ya estoy, se ve. Tipo de diabetes. ¿sí? ¿Se ve? Ah, No, se ve que estás compartiendo pantalla, pero ya no, ahí aparece, ahí en este momento aparecen las diapositivas. vale. Vamos a esperar que no pase nada y que podamos seguir. Eh, no sé, que no se pierda, por favor. Bueno, les decía, la diabetes tipo 1, resumiendo, es hereditaria. Es cuando hay un mal funcionamiento, ¿cierto?, del páncreas. La tipo 2 es por los hábitos, ¿cierto? Y esta generalmente se detecta, y es una de las que se detecta pues 5 o 10 años después, porque pues es una situación, es una enfermedad silenciosa, y cuando ya la descubres pues se ha convertido en algo crónico. Y el otro tipo de diabetes pues es la diabetes gestacional, que es aquí es donde pues como hablamos de que la insulina es una hormona, y cuando pasa en un embarazo, pues hay muchos cambios hormonales, pues entonces de ahí es que puede haber un alto nivel de azúcar en sangre que afecta y a la mujer en embarazo, y es muy complejo. Hay que controlarlo muy a tiempo porque las cosas pueden pasar muy a feo, digamos. Entonces, ¿se sigue compartiendo pantalla? Sí, Vale, estupendo. Bueno, entonces, en los tipos de diabetes, y aquí vamos a mirarlo cuando ya es más detallado, ¿cierto? Los tipos de diabetes. Eh, la diabetes tipo 1 es la destrucción de las células, ¿vale? De las células SS, que son las células transportadoras que están en el páncreas, ¿vale? Generalmente cuando es una deficiencia absoluta de insulina, eh, significa esto que el páncreas no produce o produce muy poco y hay una resistencia. El, el, el cuerpo de forma autoinmune como que lo destruye. De eso habla esto, la inmunomediada, habla de que el organismo como que crea una barrera y no reconoce la insulina. Entonces ahí se produce un problema muy grave, de ahí puede venir un coma diabético. También esto se puede
Bueno, el coma diabético es como lo más grave que puede llegar a pasar cuando no hay un control y por eso ahí hay un nivel de 500, que eso es altísimo, ¿cierto? Esto se da, puede incluso un bebé nacer con esto, puede darse en un niño de 5 años, como puede darse de 10 años. Generalmente, pues nos encontramos con críos que están en primaria y que ya están con este tipo de situaciones donde tienen que pincharse, ¿cierto? Sus niveles de insulina porque su cuerpo no es capaz de generarlo. La diabetes tipo 2 es la que yo les hablaba antes, que es una diabetes por malos hábitos, por la comedera, porque no hemos llevado una buena alimentación, ¿cierto? Entonces, aquí podemos crear desde la resistencia a la insulina que ya tenemos, que ya como normalmente debería el cuerpo ir haciéndolo, hasta una deficiencia. O sea, llega un momento en que la insulina, el organismo no lo reconoce porque pues la insulina viaja por el torrente sanguíneo, la glucosa entra a las células y ¿qué pasa? Cuando hay un mal hábito, cuando es una diabetes tipo 2, generalmente se encuentra con un cuerpo inflamado, se encuentra con un cuerpo que está con un sobrepeso, se encuentra con un cuerpo, ¿cierto?, que no reconoce la glucosa como energía para el organismo, sino que tira de la grasita y del tejido adiposo que pueda tener esa persona. Entonces ahí es donde hay un desbalance y la función entre la insulina y la glucosa pues no se hace de una forma correcta. La diabetes gestacional ocurre pues en una mamita embarazada cuando el diagnóstico va a estar siempre en el segundo o tercer trimestre del embarazo, ¿vale? Si aparece en el primer trimestre, luces, cámaras, o sea, todo, atención, porque pues puede significar que pues venía con una prediabetes y que se manifiesta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo vamos a ver después, eh, en el segundo o tercer trimestre es casi normal tener este tipo de diabetes porque después el organismo vuelve a su normalidad. La diabetes tipo 1 es la deficiencia, aquí lo vemos de nuevo, la deficiencia de insulina por destrucción de las células SS del páncreas. Comúnmente en personas jóvenes puede ocurrir a cualquier edad, ¿vale? Desde un niño pequeño, un adolescente, puede pasar esto. Más común, y aquí a mí me llamó la atención, pero habla de climas extremos, más común en población de origen nórdico, de mucho frío, y generalmente habla de mucho frío, tiene la misma prevalencia entre hombres y mujeres durante la infancia, pero es mayor en la adultez de los varones. En Europa las tasas más altas se encuentran en los países escandinavos, con una incidencia de 57%, y en los Estados Unidos la incidencia es de 19%. Imagínense, o sea, en los países nórdicos, en los países de clima de mucho frío, se da más que en los países donde tenemos climas más cálidos. La diabetes, la fisioterapia, la fisiopatología de las personas que son susceptibles, perdón, se divide en 3 etapas, ¿cierto? Que son el inicio de la autoinmunidad de las células del páncreas. ¿Qué significa esto? Y aquí hay muchos términos que a mí me parecen muy técnicos, pero necesarios para entender, ¿cierto? Voy a tratar de explicárselos de una forma muy, muy sencilla, porque esa es la idea. Cuando se tiene la diabetes tipo 1 y el páncreas no realiza bien esa función, el cuerpo el sistema inmunológico empieza a crear una autoinmunidad y llega un momento en que no reconoce la insulina. Y aquí habla pues de cosas que, por ejemplo, la pérdida de las células, la intolerancia a la glucosa y muchas veces sin incluso presencia de síntomas, y puede pasar por problemas
y lo vamos a mirar más adelante, pero si no hay ese proceso normal, la autoinmunidad que va a crear, pues esa célula no recibe la glucosa, tira del tejido del hígado, no hay suficiente oxígeno en esa célula que necesitaba esa glucosa y el hígado pues tiende a crear como que se pudre en el fondo, o sea, crea células que infectan ese órgano. Entonces, por eso es que es súper importante lo normal, o sea, insulina, glucosa, que viaje por el torrente sanguíneo normal y que nutra las células. En, el, en la diabetes tipo 2 es un proceso, como les digo, es de hábito. Entonces, aquí es un proceso que comprende este tipo de etapas en donde la secreción de insulina, la resistencia, llega un momento en que el cuerpo, aunque esté produciendo la insulina, como hay muchísimo tejido adiposo, como hay un sobrepeso, un sedentarismo, no quemamos la energía, la grasita que la debemos convertir en energía, llega un momento en que la insulina, pues, del organismo no reconoce que hay suficiente cantidad y es como, ah, vale, no hay suficiente cantidad y voy a poner más insulina que viaje por el torrente sanguíneo, convertirla en glucosa, y llega un momento en que si esas células no, digamos, no gastamos la energía, esas células se ven con mucha glucosa y es ahí donde sube, ¿cierto?, el nivel de azúcar en sangre, ¿vale? Es el incremento. Y por supuesto que eso crea un deterioro en las células. La diferencia, ¿cuál es la diferencia entre la diabetes mellitus 1 y la diabetes mellitus 2? Un ejemplo aquí, la 1 pues es de, digamos, de un inicio que puede pasar a los 5 años, puede pasar en un bebito, como puede pasar en un adolescente, y puede tener un episodio, no sé, se desmayó y no saben qué es y terminan viendo que pues es eso. O sea, no se sabe antes de que pase un episodio así. Son síntomas severos, la pérdida de peso, cetoacidosis, ¿vale? Los marcadores de autoinmunidad, como les decía antes, la presencia de estos cuerpos que indican, por ejemplo, pues que las células pues no reciben el, el suficiente, como les decía antes, las células tienen una membrana y necesitan nutrirse. Si no le damos la glucosa que necesita, pues es complejo y puede pasar a situaciones donde compromete los demás órganos. Y el primero al que aquí recurre, pues es al hígado. Anotar, o sea, ir pensando cuando yo digo nombre, ¿cierto? Hígado, el sistema este, aquel, información, cómo nosotros podemos apoyar con los productos, porque ahí yo fui entendiendo igual muchas cosas. En la diabetes tipo 2 es paulatino, es gradual. O sea, esto no se hace de la noche a la mañana. Si tenemos un hábito o estamos obesos, yo qué sé, y tenemos malos hábitos alimenticios, eso no es de un día para otro, ni de un año para otro, eso puede pasar en muchos años. Entonces, a pensar cómo podemos subir de peso, pues muchísima comida chatarra, bebidas muy azucaradas, todo esto que nos puede pues causar un mal hábito, no tener una alimentación balanceada de frutas, de verduras, pescado, todo eso hace que pues tengamos esta diferencia entre la diabetes tipo 1 y la tipo 2. La diabetes gestacional durante el embarazo, y aquí para explicar los procesos del embarazo, ¿cierto? Mm, entender que para lograr, ¿cierto? Que el bebito pueda recibir, el bebé pueda recibir toda la alimentación, la nutrición que la mamá le va a pasar, ¿cierto? Entonces,
necesita incrementar todos el depósito de lípidos y bueno, por aquí de repente salen términos raros. Ahí anótenlos y después los investigan todos porque pues es harta información, pero lo más importante es entender cómo funciona, ¿cierto? El cuerpo. Aquí lo que yo les decía en el primer trimestre, cuando aparece la, mm, la diabetes en el primer trimestre del embarazo, ahí pues se pone mucha atención en eso porque lo normal es que aparezca del segundo al tercero, ¿vale? ¿Y qué pasa en el primer trimestre del embarazo? La mamita lo que hace es acumular, es almacenar, así cual hormiguita, la glucosa, ¿vale? Para usarla en el segundo trimestre, porque en el fondo eso, para usar toda esa concentración que tiene de glucosa desde el segundo trimestre en adelante del bebé. ¿Qué pasa en el tercer trimestre? Si hay una resistencia a la acción de la insulina para que se utilice toda esa reserva que tiene, pues porque la idea es que toda esa reserva pase y ayude al feto, ¿cierto? Si el metabolismo se acelera durante la segunda mitad del embarazo, la disminución de la glucosa en sangre y la formación de cuerpos cetónicos puede comprometer el desarrollo y el crecimiento del bebé. Por ejemplo, muchas veces nacen bebitos como muy grandes, pero que no necesariamente se aduce a que sea un bebé sano, ¿vale? Las complicaciones durante el embarazo y aquí hay que llevar un control súper exhaustivo de lo que es el embarazo, ¿cierto? Porque lo que puede pasar son muchas cosas que pueden comprometer primero al bebé y segundo a la mamita también, ¿vale? Y bueno, en ese sentido hemos visto ya el término cetoacidosis, es la falta de insulina, ¿cierto? Del azúcar en la sangre. Entonces, las células se quedan sin energía y si se quedan sin energía, imagínense lo que puede pasar. Y el, el hígado pues descompone la grasa. Entonces, por eso les decía antes, pues un mal funcionamiento allí. Entonces, las complicaciones durante el embarazo pues van a llevar a este tipo de cosas como las infecciones urinarias, y si hablamos de infecciones urinarias, podemos comprometer el órgano de los riñones. Luego, pues, hablamos de que si se crea la diabetes gestacional eh, en, en un embarazo hay una seguridad, no, bueno, hay una posibilidad de que en el segundo o tercer embarazo pues lo vuelvas a tener y finalmente la mamita queda con una diabetes tipo 2, ¿vale? Y la otra de las cosas que aquí menciona son la preeclampsia y eclampsia, que eso son términos que significa y hace que suba mucho todo lo que es, digamos, presión arterial. Por eso les decía que si ocurre en el primer trimestre, pues hay un serio compromiso del embarazo y de la mamita. Si hay una preeclampsia que se controla a tiempo y no pasa a la siguiente, que la eclampsia es la más grave, porque pues la presión arterial controlada, hay muchas mamitas que terminan con, no sé, reposo o ya las ingresan y tienen que esperar, pues eso, ¿no? A un término bien de embarazo, pero si pasa una eclampsia que ya es un desnivel más descontrolado de la presión arterial, puede tener convulsiones, puede tener incluso pues tener un coma. Imagínense una mamita con un coma, o sea, puede entrar en un coma donde ya hay un compromiso del sistema neurológico de la mamita, un compromiso incluso de vida de tanto del bebé como de la mamita. Entonces, eso es otro. Y luego tenemos la diabetes insípida o cuarta, algunos estudios la ponen entre la diabetes tipo 1 y la diabetes 2, y la ponen como la 1.5, que es que eh, cuando has tenido alguna situación sobre todo las mujeres que han tenido un embarazo, pues pasar a una diabetes de tipo 2,
¿vale? Entonces, pues, riesgo de algún problema cerebrovascular, yo que sé, un montón de cosas que pueden pasar ahí. Son todos términos que anótenlos y luego, pues, igual pueden ir investigando. Son cosas muy feas. La verdad es que yo no pensé que era tanto lo que podía hacer, generar el no tener los buenos y correctos niveles de azúcar en sangre. La clasificación de lo normal, ¿vale? Según la OMS, pues está en 100 miligramos por decilitro en ayuno, y cuando hemos comido puede ser 140. En algunos países se lee 14 o se lee 10. Es la misma situación, ¿vale? La prediabetes va entre 100 y 125 miligramos por decilitro en ayuno, y porque hay estudios que pues tienen que ir a hacer ¿cierto? Sus analíticas, y muchas veces en ayuno, a veces te toca controlarlo después de haber comido, qué sé yo, entonces pues por eso la diferencia, 140 a 199, y ya cuando es una diabetes de 126 miligramos por decilitro hacia arriba, y cuando ya hay 300, 400, vamos, que ahí es para poner todas las alertas y hacer un cambio drástico. ¿Cuáles son las complicaciones agudas? La hiperglicemia, hiper es mucho, ¿vale? La cetoacidosis que le decía antes, que pues finalmente el hígado tira de esa grasa y la descompone. Si se descompone, ¿qué pasa? Vienen problemas graves y termina con una situación eso se da y podemos entrar en problemas ya de organismo, no solo o sea, como hereditario, como cuando vienes con una malformación, ¿no? En ese estilo así, eh, es menos recurrente, ¿cierto? En la diabetes tipo 2. Y otro tipo de complicaciones pues son el beber mucho, el tener muchas ganas de beber todo el rato, de beber agua, que tiene sed, que tiene ganas de orinar y muchas veces no tienen líquido para orinar, y la sensación o deshidratación, fatiga, pérdida de peso, vómitos, dolor abdominal, pues porque pues igual lo vamos a mirar, pero es cuando pues las células no están bien en el sistema digestivo, la pancreatitis, taquicardias, mucosas secas, hay un olor a manzana, no sé por qué, pero un olor a manzana que tiene la persona que huele así, alteración mental, y en casos graves pues un coma, ¿vale? Casos menos es la hipoglucemia, son leves, eh, es cuando baja mucho el azúcar, ¿vale? Esto tiene una solución súper, hiper práctica, lleva siempre un caramelo, alguna cosa para nivelar, una golosina, algo que te contenga azúcar y que puedas tomártelo así como rápido. Eh, ¿Qué pasa si tenemos una hipoglucemia más recurrente? Si hablamos que lo normal puede ser 100, como lo decíamos antes, mira aquí, lo normal va a ser 100. Si aquí abajo baja, ¿cierto? En la hipoglucemia, si baja aquí, si baja de 100, que puede llegar a 50, puede llegar a 30, la persona se desmaya, la persona tiene una sudoración, créanme que no es bueno, o sea, y puede pasar porque tengas un déficit en algún momento de insulina, de glucosa, y no te des cuenta. Muchas veces vamos con el corre-corre que no nos damos cuenta y no hemos comido bien. Tampoco se trata, ¿cierto?, de dejar de comer, pero muchas veces el trabajo, corremos para allá, corremos para acá, y no le vamos a aportar esa glucosa al cuerpo que necesita, que lo transforma en energía, y pues, ¿qué pasa? Pues se baja el nivel del azúcar en sangre, y ahí tenemos una situación de hipoglucemia.
y pueden pasar muchas cosas aquí, despertar con dolor de cabeza, caminar sonámbulo, despertar con aumento de la frecuencia cardíaca, bueno, todo eso. Las causas más comunes de la hipoglucemia pues son dosis excesivas de insulina, en este caso pensando en la persona que tiene que inyectarse, ¿cierto? Los ayunos o ejercicios excesivos, consumo de hipoglucemiantes orales, y ahí pues puede aparecer la persona pues se pone pálida, un sudor frío, irritabilidad, hambre, temblor, náuseas, palpitaciones, ansiedad, bueno, un montón de situaciones, confusión, mareos, la visión borrosa, alteración de la conducta, memoria. Entonces, muchas veces hay que mirar por qué la persona, a veces podemos pensar que hay una situación, pues, no sé, una depresión, y muchas veces son otras. Cuando recomendamos los productos también, los nutrientes, tenemos que investigar o ir un poquito más allá, ¿cierto? De lo que la persona nos está diciendo, porque miren aquí, todo esto se puede ver a un déficit o mucho o poco de el azúcar en sangre. ¿Cuáles son las complicaciones a largo plazo de la diabetes? Neuropatías, infartos, ataques al corazón, situaciones de cardiovasculares, amputación de extremidades. Cuando ocurre la amputación de extremidades y por situación de gravedad, ¿cierto? Si la célula no hace este paso, insulina, glucosa, y nutre la célula, y como por efecto de gravedad tiene que bajar, donde menos oxígeno tiene la célula va a ser la extremidad, en este caso, nuestros pies. Por eso existe, cuando no se controla la amputación, hay personas que le empiezan amputando pues un dedo, después el otro, el pie, y siguen. O sea, ahí es donde nosotros tenemos que tomar, o sea, decir, wow, tenemos que tomar mucha atención en esto, porque pueden suceder todo este tipo de situaciones. Son complicaciones a largo plazo, pero podemos ponerle atajo antes y poniendo atención en lo que nos esté pasando. También el riesgo fetal en casos de no controlarlo, como decía antes, en un embarazo. ¿Cómo podemos prevenir la diabetes? Porque sí se puede prevenir la diabetes tipo 2, ¿vale? Porque la tipo 1 dijimos que era por herencia, por nuestro organismo, por cómo, o sea, hereditario, es como tenemos, digamos, puede ser una deficiencia de la función del páncreas, porque tengamos herencia de ese estilo. Esa no se puede prevenir, hay que aprender a convivir con ella, hay que enviarle, por ejemplo, pues las inyecciones que se ponen los pacientes, no las personas con insulina, pues ayudan al organismo ante ese déficit, pero digamos, la diabetes tipo 2 sí se puede prevenir. En caso de vivir con ella, el tratamiento se enfoca en prevenir complicaciones, en prevenir muerte prematura, todo lo que pueda pasar. ¿Cómo se puede prevenir? Pues controlando la glucosa, controlando lo que comemos, controlando lo que hacemos. Eh, este, Yamilet, si me ayudas, si ves a personas que yo no veo si están o me han levantado la mano o alguna cosa. Ari, no te escuchas. Hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? No. Ay, Dios mío, ¿sí? Sí, ¿Sí sí me la escuchas? escuchamos. Sí. Ah, Sí, vale. Ahí ya me estaba preocupando, por favor. Ya. Prevención de la diabetes, le decía que la diabetes 1 no se puede prevenir porque es hereditaria, ¿vale? La diabetes 2 sí, y podemos prevenirla con un buen tratamiento, con un buen, teniendo, pues haciendo deporte. Lo que tenemos que hacer es, si tenemos ese exceso de grasita en nuestro organismo, ¿cierto? Que se acumula siempre por ahí, donde no queremos que se acumule, quemarla. Al quemarla, pues no hay un excedente. Entonces, porque, ¿qué pasa? Le estamos, para que la función siga normal,
Y si hay mucho excedente, pues al final le estamos dando una mala información a nuestro cuerpo, ¿cierto? Una mala información al páncreas dice, bueno, aquí qué pasa. Hay mucho, pero ¿de dónde tiro? Entonces, esa es una de las formas en donde nosotros podemos controlar la diabetes tipo 2, comer saludablemente, evitar pues los excesos, habla de fumar, habla de también del alcohol, controlar los niveles de presión arterial, glucosa y los lípidos. Entonces, esa es una forma, ¿cierto? Mantener, hacer deporte, tener una vida saludable, beber lo suficiente. Se habla de 2 litros de agua, ¿cierto? Diarios. Aquí con calor podemos beber hasta 5 litros y todavía podemos, y no es una de estas cosas, sino porque nuestro organismo lo necesita. Pero eso. Y la otra forma es acompañándonos, ¿cierto?, de nuestros productos de la nutrición OmniLife. Nuestros nutrientes. Y aquí he puesto todos es un solo producto y sobre todo para la gente nueva, ¿cierto? El Dolce Vita, Dulce Vía o Swiss Access es el mismo producto, solo que en diferentes presentaciones de acuerdo al país en donde se encuentre. Este nutriente lo que hace es ayudar a nivelar a controlar los niveles de azúcar en sangre. O sea, podemos recomendarlo con toda la certeza del mundo porque ayuda muchísimo. Bueno, y me gustaría que si tienen algún testimonio, me pudieran cooperar y nos pudieran ayudar con eso, ¿cierto? Porque es súper importante también ir viendo los testimonios que podamos tener, porque este producto ayuda muchísimo en situaciones de... ¿Aló, me oyen? ¿Me oye? Sí, Ah, sí, que tengo este problema con este micrófono. Creí que no me dígame. escuchaba. Bueno, buenos días. Bueno, yo le comparto el testimonio de una afiliada mía que se llama Mildred, ella vive en Villa de Leyva. El niño como de 12 años le dio diabetes tipo 1 y pues yo no sabía dónde me dijo que era por herencia. Sin embargo, empezó a suministrarle el Dolcevita. El primer mes le dio 2 veces al día y al segundo mes le tomaron, bueno, yo le sígale dando porque pues es algo, es que tampoco se pretende que con esto ya van a tomar medicamentos toda la vida, pues deben tomar este Dolcevita. Y el niño está lo más de bien, también ha mejorado hábitos, porque también es importante que los niños en esa edad comen muchas chucherías, y entonces ya cayó en la cuenta que sí, que ya con el niño come muchas chucherías, que daba alergia, pero está súper bien. Ese es el testimonio así reciente de diabetes tipo 1 que me pareció pues como tan raro, y de la diabetes tipo 2 también tengo personas que, bueno, una señora que tenía el azúcar en 500, ya la tiene en 80, 105, o sea, mantiene súper regulada, y unas personas afiliadas también han mejorado mucho la diabetes tomándose este producto. Doña Marta, disculpe, tú dices que ¿cuántas veces al día? Se lo tomaba el niño 2 veces al día. Yo sé que se lo diera antes del almuerzo y antes de la comida. Yo siempre lo recomiendo Ok, tomar gracias. siquiera una media hora antes. Y también digo, si una media hora antes se lo olvidó, pues tómenlo de sobremesa. Lo importante es que se lo tome. Exacto, ok, Sí, no es que listo, tenga que gracias. ser como camisa de fuerza, pero así lo recomendé y le ha ido muy bien. Vale, gracias. Pues, pues sí, este producto debe tomarse media hora antes o si se ha olvidado, como dice Marta, pues puede tomarlo media hora después. Recordar que nuestros nutrientes, si hay una situación de tomarlo por hacernos un mantenimiento, podemos tomar pues 2 al día, más o menos, ¿no? Si hay una situación puntual de prevención, lo mínimo debiera ser 3 por 3 meses, recordar la regla de 3 por 3. Si hay una situación grave, pues 5, 6, 7, recordar que nuestros productos son inocuos, que tienen todas las certificaciones a nivel mundial, que no nos hacen daño. Recordar que nuestros productos tienen también, ¿cierto?, la certificación de la micelización, que significa que van a ir a nuestro torrente pues, sanguíneo de forma rápida, de 6 a 8 minutos. Entonces, la persona que toma el Swiss Access incluso después de comer, porque pues imagínense, se le elevó mucho el azúcar y piensa que tiene que hacerle una prueba, pues dale Swiss Access o Dolce Vita, según sea en tu país,
darle el producto, un sobre disuelto en poca agüita que se lo beba y a los 10-20 minutos ya puedes tomarle el control con la maquinita esta, porque el producto hace efecto de unos 6 a 8 minutos, entonces no hay problema en ello. ¿Y qué más? Eso. ¿Alguna otra pregunta del Dolce Vita? Sí, yo, Mari. Hola. Hola. Bueno, antes de que pasemos al tema de lo de los productos, es que ahorita no sabía que no nos veían, entonces yo tenía la mano levantada hace rato, pero yo les quiero compartir algo que he estado investigando y es con el tema de la parte hormonal de la mujer, el tema de los ovarios poliquísticos. La causa número 1 de los ovarios poliquísticos es la resistencia a la insulina. Eso nos sirve mucho porque cuando nosotros vamos a recomendar el producto a las mujeres hace parte del producto, pero también de la alimentación. Entonces empecé a investigar eso y la causa número 1 de los ovarios poliquísticos, como les decía, es la resistencia a la insulina. ¿Eso qué quiere decir? La alimentación, ¿cierto? Espérenme. Ahora sí ya. Oiga, mis perros nunca, siempre ladran cuando yo estoy en reunión, qué rabia. Bueno, entonces, el tema de lo de, por eso hay muchas mujeres que están buscando bajar de peso y no pueden debido a los ovarios poliquísticos, pero todo va ligado a la resistencia a la insulina. Por eso, si ustedes tienen una mujer que está bajando de peso, que está en tratamiento de baja de peso y no baja de peso, pregúntele cómo está su periodo. El periodo y también el tema de la alimentación. O sea, estoy investigando, son muchos los temas, pero todo hace parte de la resistencia a la insulina. ¿Cierto? Entonces, cuando hay resistencia a la insulina en los ovarios poliquísticos, no hay una buena ovulación, así que la mayoría de mujeres que tienen ovarios poliquísticos tienen problemas de infertilidad. O sea, todo es una cadena. ¿Y de qué parte todo? De la alimentación. ¿Cierto? Aparte de que, digamos, el FEN le va a ayudar, sí, el producto que va a ser diseñado para eso. Intentado no, siempre recomiendo a las personas que están empezando el tratamiento, revisen mucho el tema de la alimentación, los dulces, los azúcares, las harinas. Estuve leyendo y los probióticos también hacen que el tema de, no sé muy bien, pero apenas empecé como a indagar eso para poderle recomendar bien a las personas. El tema de los probióticos ayuda muy bien a que el páncreas funcione también de manera correcta por el tema de la parte digestiva, por el tema, bueno, todo hace parte de la alimentación, ¿cierto? Todo yo creo que se basa ahí porque por donde nos enfermamos es por la boquita. Entonces, esto me parece también muy importante que lo tengamos en cuenta en el tema de ahorita de lo de la diabetes, porque es impresionante, o sea, yo también estoy investigando, es impresionante todo lo que tiene que ver el tema de lo de la insulina, la resistencia a la insulina, toda la glucosa, bueno, los azúcares, todo este tema. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Y no sé si han visto testimonios de mujeres que con el FEN han bajado de peso y todo es debido al tema de que se le regula esa parte hormonal. Cuando se le regula la parte hormonal también mejoran hábitos en el tema de la alimentación, bajan de peso y por ende su periodo se regula, ¿cierto? Ahí es también donde viene que mujeres con ovarios poliquísticos tienen las zonas del cuello oscuras, las axilas, debido al tema de la resistencia a la insulina. Bueno, son muchas las cosas, entonces ahí les dejo como... Yo creo que esto es una conversación que debemos hacer después, pero que es un tema muy amplio y muy chévere con el tema más que todo de la parte hormonal, que son tantas cosas que entonces ahí les comparto para que sepan ese tip. Muchas gracias, Anita. Sí, es verdad todo eso, porque claro, hay que pensar que la insulina hablamos de que es una hormona. Entonces, si estamos hablando de un desorden hormonal que se produce en nuestro organismo, pues puede atacar todo esto, y en este caso el sistema hormonal femenino. ¿Algo más que agregar? También la fibra ayuda muchísimo, este producto también lo tiene. En relación a lo que decías, Anita, que pues la fibra ayuda y el probiótico y todo eso, tiene toda una relación. Recordar que en el fondo nuestro organismo pues es como un relojito que tiene que funcionar todo correctamente. Entonces, si falla una cosa aquí, pues la otra no va a funcionar del todo bien y la otra, y así nos vamos. Entonces, es eso. Bueno, sigamos. Marisa, Dígame. disculpa, es que doña Leonor levantó la mano. Que no las veo, perdónenme. Sí, por por favor. eso le digo yo. Doña Leonor, hable. Hable, por favor. Adelante. ¿Dónde está? A ver, es que si me salgo de aquí. Bueno, a ver. ¿A dónde está? Doña Leonor, no se oye.
¿Dónde está? Leonor. Leonor, vale. No sé, no tiene audio. No se oye. Bueno, para que ya cuadre el No, audio. Listo, Marisa, gracias. no tiene audio. A ver, ahora, Leonor, dele volumen a su teléfono. ¿No? No hay forma, ¿no? Vaya, por Dios. Bueno, seguimos. Mientras, y si no, después más adelante nos colabora nuevamente. Entonces, estábamos con el Swiss Access, Dolce Vita o Vía Dulce, como según nuestros países, ¿no? Otro de los nutrientes de OmniLife muy, muy importantes es el OmniPlus. Aquí en todas sus presentaciones, pensando en que tenemos gente en Estados Unidos, aquí en Europa funcionan el OmniPlus, los envases que están en blanco, tanto el frutos rojos como naranja, y para el resto de los países pues tienen OmniPlus cajita naranja, ¿cierto? Bueno, eh, una de ya sabemos, ¿cierto?, que el OmniPlus tiene todos los minerales, todas las vitaminas que necesita nuestro organismo, y tenemos uno de los que podemos destacar dentro del OmniPlus es el cobre. Y yo pregunté, ¿y por qué? Porque, bueno, yo llamé a Nutre Tu Vida y pregunté. La fuente es Nutre Tu Vida, ¿vale? No es porque yo diga, esto es así, no. Resulta que me dijeron que aquí podemos destacar el cobre, y como antes yo les explicaba también que pues la sal es un conductor, el sodio es un conductor para que nutra la célula. Entonces aquí lo que podemos destacar del OmniPlus, aparte de todas las vitaminas para nutrir la célula, pero el cobre va a ayudar, que está como componente en el OmniPlus, va a ayudar a que pueda nutrirse la célula, que la glucosa viaje como corresponde cuando haya esa resistencia a la insulina, cuando la glucosa no funcione bien, pues funcione correctamente. Esa es la explicación, y por supuesto pensando también en que cuando el cuerpo empieza, el sistema autoinmune empieza a como atacarse a sí mismo, pues sabemos que este es uno de los productos que nos ayuda con el sistema inmunológico. ¿Alguien ha levantado la mano? Si no, ¿todo bien? Mari, yo, Dale. mi papá fue diagnosticado con diabetes por malos hábitos alimenticios, que era el que hablabas ahorita. Eh, Él fue diagnosticado por un problema que le dio la columna y a su vez atacó el hígado y el páncreas. Él le recomendé tomarse el Dolce Vita, en esa época teníamos también Subfuset, y el OmniPlus junto con el Ego Frutas fueron productos que le ayudaron muchísimo para mejorar esta condición, y pues obviamente lo estabilizó. Muy bien. Claro, es que lo que les comentaba antes, cuando no funciona bien todo el proceso normal que tienen que hacer, y cuando, por ejemplo, está lo de el orinar muchísimo, comprometemos el riñón, podemos comprometer el hígado, podemos comprometer otros órganos. Si hay una presión arterial muy alta, podemos comprometer todo lo que es el sistema circulatorio, nuestro corazón, pues es todo un conjunto. Seguimos. Aquí es súper, súper importante, así como decía Ana antes, que pues el Swiss Access también es recomendado en la baja de peso para las personas que quieren hacer eso o toman el producto por una cosa, y pues es como que se sienten que sanan de otra. Pues eh, ¿en qué nos beneficia cualquiera de estos termogénicos? Primero que nada, porque también hay un problema, por ejemplo, el termogén de maracuyá, en situaciones con la tiroide, porque pues va a haber un descontrol, ¿cierto?, cuando el páncreas no realiza bien su función, y entonces ahí podemos recomendar el termogén de maracuyá para personas que tengan esta situación de tiroide. Y todos los termogénicos, ¿por qué nos sirven? Porque, como les decía antes, cuando hay una situación en que hay un exceso de tejido adiposo, de grasita, en que
el organismo dice, bueno, vamos a producir la insulina, va a viajar y va a nutrir la célula, pero se encuentra con que hay mucha grasita, pues entonces dice, ¿qué hacemos? Entonces, los termogénicos van a ayudar a quemar esa grasa, convertirla en energía y hacer ese correcto control de azúcar en sangre, ¿cierto? Hablamos de que los cafés, por ejemplo, y los termogénicos, pues nos ayudan a controlar esos niveles de triglicéridos y colesterol. Entonces, por eso aquí lo podemos recomendar, no en la idea de, ay, baja de peso, no, en ayudar a controlar una diabetes, ¿vale? Como efecto secundario, claro, va a bajar de peso también. Aquí digamos que los primeros, digamos, son los base, pero también si ya hay una situación en que hay un compromiso de hígado, hay un compromiso, imagínense cuando ya pasa a situaciones más graves y en que puede haber incluso una situación de cáncer al riñón, o una situación extrema del riñón, de los riñones en que no actúan correctamente, podemos también ayudarnos con estos productos, ¿vale? Otros, también el Fiber. ¿Por qué el Fiber? Porque cuando el páncreas hace su labor normal, volvemos a lo mismo, tiene que tener una evolución. Si no lo hace, el sistema digestivo se ve comprometido, ¿vale? Y si el sistema digestivo no funciona bien, pues ya sabemos, si el metabolismo está desordenado del sistema digestivo, vamos a tener situaciones de estreñimiento, de todo lo que trae consigo, y muchas veces es por una situación de diabetes. Entonces, la fibra ayuda a que se conduzca mejor la glucosa en sangre, ¿vale? A que haya y llegue de mejor manera a nutrir la glucosa, a nutrir las células. Entonces, por eso es importante la fibra. Cuando yo les hablaba de que cuando por efecto de gravedad los extremos del cuerpo, en este caso los pies, ¿qué pasa cuando la célula no recibe la glucosa? Imagínense, la célula está aquí y tiene una membrana y no puede llegar la glucosa, tampoco llega oxígeno, tampoco la célula está hidratada. Por eso podemos recomendar el Egolife, porque ayuda a hidratar las células. Eso en casos, bueno, prevención, pero en casos en que la persona ya esté teniendo, que se le ponen azul los pies, que tiene una amputación, porque lamentablemente cuando la persona tiene ese tipo de diabetes y empieza con las amputaciones, por el efecto de gravedad, las células, y por eso empiezan con, muchas veces, ¿cierto?, con los dedos, después los pies, después más arriba, y siguen y pueden pues solo quedar con el tronco o con la mitad de las piernas. Y eso es porque cada vez menos llega oxígeno a las células y las células se mueren. Entonces ahí es donde podemos recomendar en ese tipo de situaciones ya más el Egolife para hidratar, perdón. Otro de los productos que podemos recomendar en situaciones, ¿cierto? Hablábamos de la presión arterial, hablábamos de problemas, de situaciones en que el sistema neurológico se va a ver comprometido. Entonces, pues aquí están todas sus presentaciones: Focus, Optimus, Cognos, OML Focus. Cualquiera de estos nombres y presentaciones es el producto que ayuda al sistema neurológico, ayuda en situaciones donde hay presión arterial, donde podemos ayudar a todos los derivados del sistema neurológico. Otro de los productos que podemos ayudar, Power Game o Power Maker. ¿Por qué? Porque cuando hay una situación en que el páncreas no funciona bien, eh,
se tira de la grasa, ¿cierto? Del tejido adiposo y también de los músculos. Por eso las personas tienen los músculos se les van poniendo flácidos porque va tirando y no está fortalecido el músculo, porque va tirando de lo que encuentra, de la energía que encuentra en el músculo, entonces necesitas nutrirlo en este caso, con el Power Gain o Power Maker, como se llame, pues para que ayude a regenerar ese músculo y la insulina no siga tirando la glucosa del músculo, ¿vale? Eso es cuando hay la resistencia de la insulina. También hay, Mari, dígame, qué pena interrumpirte. Yo tengo una ¿no? clienta que lo que acabas de mencionar, estuvo hospitalizada 3 meses precisamente por lo mismo, porque le estaba haciendo mucha resistencia al músculo. Ella es una persona muy delgada. Comenzó a tomarse el Power, el Actúa, el Dolce Vita y el Egolife, porque además electrolitos perdidos, porque ella, a pesar de que tomaba mucho líquido, sentía un decaimiento. E incluso llegaron a pensar que era fibromialgia, lo cual no era cierto, era resistencia a la insulina, hasta que haciendo pues los estudios encontraron que realmente ese era el problema. Empezó a tomarlos y en menos de 15 días pudo salir de la clínica. Eso es algo muy bonito y muy valioso para que lo tengamos en cuenta, porque yo nunca había visto un caso como ese. Pues son muchas las enfermedades, pero es bueno tener esta información porque es una persona de 78 años que ha sido muy bien alimentada, que nunca había visitado el médico y cuando la visitó, que ya realmente no fue capaz ni siquiera de mover un dedo, estaba muy agotada por la resistencia de la insulina, de lo que acabas de mencionar. Entonces le recomendé OmniPlus, Power, Dolce Vita y Egolife. Muy bien. Pues sí, es así como se va debilitando el sistema muscular, entonces pues ya sabemos que el Power pues nos ayuda en ese sistema y muchas veces es por una situación de esta derivada de la resistencia a la insulina. El Actúa ya sabemos, por supuesto, porque pues nos va a ayudar a fortalecer nuestro corazón, nuestro sistema circulatorio, todo. También cuando hay una diabetes, comprometemos y hablamos antes, ¿cierto?, de la visión borrosa. Entonces, ahí es donde podemos recomendar el OmniView para que nos nutra nuestra vista. Así que por eso está recomendado también. Y bueno, eso sería todo. Gracias por su asistencia. Si hay algo más, yo ya ahora me salgo. Estaba grabando. Vamos a dejar de grabar el momento como es esto. Em, Finalizar. Ahí se ve. Ahora ya los veo todos. Qué bien. Entonces, remisión de pantalla. Ok, no, yo no, ahí está. Muy bien. Espero que. Uy, qué poca gente hay. No, es que no los veo todos negritos, pero esto, el sistema que está aquí funcionando un poquillo lento. Bueno, ¿algo más que agregar? No, agradecerte, qué capacitación tan chévere, muy, muy buena, muchas gracias. Bueno, Sí, pues muchas gracias, Marisa. Súper. fue preparada con hartas ganas y aprendí muchísimo, porque la verdad es que cuando uno prepara un tema también aprende. Está el 127, el mundo morado. Allí aparece mucha información acerca de la diabetes. Esa fue una de mis fuentes y hablar con Nutre tu Vida. Así que nada, espero que hayamos aprendido de esta capacitación, que nos sirva muchísimo, porque esa es la idea, de poder recomendar mejor, de tener más conciencia. Ay, a mí me dio un poco de yuyo saber tantas cosas, porque realmente es eso, sí, hay que tomar conciencia de todo. Así que nada, ha sido un placer. Si hay alguna otra pregunta, díganme, y si no, ya damos por finalizada la reunión, la capacitación. Nayita, ¿tú quieres hablar o estás despidiendo? Es que no lo entiendo. Ah, vale, bueno, pues nada, entonces hasta la próxima semana en el mismo
canal. Muchas gracias. Lindo sábado para todos. Chao, Se acabó. gracias. Chao, gracias. Gracias a Gracias, ustedes. Marisa.